Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvide y en este video les voy a enseñar la mejor forma, la más fácil, la más rápida para poder obtener la vocal de una canción y también para poder obtener la pista, ya sea que quieras hacer la versión karaoke de una canción o que quieras obtener la vocal de una canción para hacer un remix o cualquier otra cosa. ¿Te interesa? Quédate conmigo. Lo mejor de este método es que además no tienes que instalar absolutamente nada, todo se hace en línea en esta página que se llama moises.ai y les voy a dejar el link en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedan acceder a esta página. Muy bien, cuando ustedes entran van a ver esto que están mirando en este momento, es una pantalla completamente blanca prácticamente y tienen aquí unos ejemplos de lo que pueden obtener, pero les voy a enseñar cómo se hace con una canción que yo hice. Así que entran y le van a dar clic acá donde dice procesa tu música. Les va a pedir que creen una cuenta, solamente necesitan poner su correo y poner una contraseña. O pueden utilizar Google o Twitter. Aquí necesitan poner su correo porque ahí es a donde les van a llegar las pistas, ya sea que hayan pedido la voz, la batería, los bajos, porque pueden seleccionar varias opciones. En este caso yo ya me registré, vamos a darle ahí Enter, comenzamos y tenemos dos opciones, simplemente es desconectar o subir pista. Entonces ustedes le van a dar subir pista. Les abre esta siguiente pestaña y bueno, aquí dice que el servicio es gratuito, al menos por ahora. Y van a seleccionar aquí donde dice subir un archivo. Otra opción que tienen es que pueden poner el link de algún otro video de YouTube para que lo haga directamente. Entonces, puras ventajas. Vamos a darle seleccionar un archivo para subirlo. Yo ya aquí tengo uno. Lo puse en formato WAV porque mientras mayor sea la calidad del archivo que ustedes suban, pues mejor va a ser el resultado. Ya que seleccionaron el archivo que van a utilizar para crear su pista, van a darle aquí donde dice tipo de extracción y aquí es donde les digo que tienen varias opciones. Pueden pedir que les mande solamente la pista, un archivo de audio sin batería, un archivo de audio sin bajo, una sola pista pero solamente voces, batería, bajo. Y aquí la interesante es esta, la de dos pistas. Queremos que nos mande la voz en una sola pista, en un solo archivo de audio, y por otro el resto de los instrumentos, que va a ser la batería, el bajo, guitarras, voces de coro. Todo lo demás va a ir en otra pista separada. Esta es la función que ustedes deberán elegir si quieren tener tanto la voz como su versión en karaoke. Entonces le damos clic ahí y luego en enviar. Dependiendo del archivo que ustedes hayan seleccionado y de su velocidad de conexión a internet, pues va a tardar unos cuantos minutos. Cuando el trabajo ya esté terminado, van a poder ver aquí en estado palomeado en verde y podrán dar clic aquí donde dice descargar. Al dar descargar les va a aparecer las pistas que ustedes hayan seleccionado y bueno, pueden descargarla en alta resolución. También ya les debió de haber llegado a su correo si pueden acceder a esto. Aquí este botón es para descargar individualmente cada una de las pistas y las pueden escuchar antes de descargarla. Vamos a escuchar primero la voz original, cómo era el track. Es una canción de música electrónica, había una introducción que no tenía voz, llegaba una parte calmada. Y aquí es donde comenzaba la voz. Aquí ya se van añadiendo un poquito más de instrumentos. Y digamos que seleccioné esta canción porque aparece la voz sin muchos instrumentos de fondo. Pero en la parte principal hay muchos sonidos. Y así vamos a poder ver cómo es que funciona en ambos escenarios. La voz. Muy bien, ahora vamos a comparar cuál fue el resultado que nos dio. Aquí está el acompañamiento. Muy bien, ahí pueden escuchar que la voz fue prácticamente removida. De repente se alcanza a escuchar un poco ahí medio raro, pero es normal. Muy bien, aquí lo hizo relativamente bien. Vamos a ver a la parte más intensa.
Creo que lo hizo bastante bien, la verdad. Vamos a escuchar solamente la voz. Every time I look into your eyes, I feel stronger. Muy buen trabajo, se escucha bastante limpia. Al menos porque en esta parte no había mucha instrumentación. We are together. I am invincible. Ahora vamos a ver en la parte que ya era más cargada de instrumentos. We are together. Ahí ya le costó un poco más de trabajo. We are together. Pero la verdad es que no lo hizo nada mal. Ahora, este procedimiento es por inteligencia artificial y está basada en una tecnología que se llama Splitter. Si por alguna razón esta página llegara a caerse por cualquier cosa, que cuando tú estás viendo este video ya no puedas acceder a la página, en ese caso tendrás que buscar esta herramienta que se llama Splitter y fue creada por la plataforma de Deezer. El problema con esto es que hasta este momento todo esto tienes que descargarlo, tienes que instalar ciertos programas, ejecutar algunas órdenes, no tiene interfaz, es relativamente complicado, sobre todo si no estás muy familiarizado con esto. Pero bueno, es gratis y hay algunos documentos donde te dice cómo lo puedes ir haciendo paso a paso. Pero si no, realmente esta herramienta creo que es la más sencilla, la más rápida y la que se consigue mejores resultados. Porque seguramente estoy ya viendo venir muchos comentarios donde me dicen no me funcionó o el resultado es muy malo. Y sí, es probable, porque esto depende de cada una de las canciones. La inteligencia artificial no va a poder atacar igual a todo. Y créanme que absolutamente ningún método va a ser 100% efectivo, simplemente por la naturaleza del sonido. Cuando ya tienes una canción completamente hecha, no todo en un solo archivo, y tú quieres extraer solamente cierta parte, es muy difícil. Imagínense, es como tener ya un pastel hecho y decorado y de repente te dijera, oye, quiero que le quites el azúcar. ¿Cómo lo vas a hacer? Esto es lo mismo. Ya todo está en un todo, en un solo archivo. Y tratar de extraer algo únicamente es muy complicado. Entonces, la ventaja acá es que esto funciona con inteligencia artificial. Entonces, mientras más gente lo vaya utilizando, más van a poder ir puliendo los resultados. Y bueno, es un método que yo quería compartir con ustedes porque de verdad considero que es el mejor que existe hasta este momento. Si les gustó este video, déjenme un like, un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que vean más sobre producción musical. Si te interesa ver más videos relacionados con este tema, puedes checar lo que está aquí al lado izquierdo, y también si quieres escuchar completa la canción que utilicé de ejemplo, va a estar por acá arriba. Eso sería todo y nos vemos en la próxima.